La ambición. La ambición es algo que erróneamente está mal visto, pues suele ser confundido con la codicia. La codicia es querer más y más, a veces quitando a quienes menos tienen. La ambición, en cambio, es querer hacer más y más, incluso cuando no tienes lo suficiente. La ambición es la sed de logros, la perspectiva de hacer lo mejor posible. Pero a veces la ambición desmedida te lleva a elegir lo peor. George Harrington era un ingeniero y fundador de las industrias Offring, encargada de desarrollar la tecnología para el transporte y la infraestructura pública de la ciudad de Sendoria. Sin embargo, este ingeniero era también responsable de producir autómatas, máquinas autosuficientes capaces de emular movimientos animados, principalmente diseñados para labores domésticas múltiples de limpieza, y pronto fue exportando por toda Sendoria autómatas más semejantes a humanos, y así pudo venderlos como, además de trabajadores domésticos, guías turísticos programados e inclusive guardias de seguridad. Y si bien esto aumentaba las ganancias de su industria, permitiéndole aumentar sus costes de manufactura y desarrollo, también aumentaba el peso de sus labores, pues su empresa era administrada por él casi por completo de forma autónoma, pues no tenía asociados ni afiliados. Esto mismo causaba una inmensa presión en él, pues no tenía ayuda de nadie, pues nunca encontró a alguien con quien entenderse intelectualmente y que compartiese su visión de trabajo, más enfocada en la innovación que en el lucro. Esto sumado a que la edad empezaba a pasarle factura, y eso se notaba más en la rapidez de su fatiga física y mental. Pero como todo gran visionario, vio la posibilidad de encontrar la solución de sus problemas. Si no podía conocer a un buen compañero, encontrar a un digno sucesor, entonces él se crearía a uno. Preparando los planos y esquemas, tomando de base los autómatas mayordomos y pidiendo financiación a bancos que lo vieron con escepticismo, al ser un proyecto personal sin beneficios, Harrington, bajo la excusa de compensar estos costes en el futuro, empezó a trabajar arduamente en su nuevo y más ambicioso proyecto, un autómata capaz de razonar más allá de los comandos y protocolos, alguien con el suficiente libre albedrío para elaborar su criterio a base del aprendizaje y el ensayo, pero capaz de entender y comprender los valores inculcados por su creador. George se obsesionó con esta nueva idea para vertir su tiempo y recursos para elaborar su nuevo invento. El proyecto iba bien, poco a poco tomaba forma y era capaz de responder a ciertos estímulos como el tacto y el sonido. Cosa importantísima, pues ninguna compañía había podido desarrollar reflejos propios para un autómata. Con gran dedicación y extremo mimo, pulió hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, los beneficios de la empresa empezaron a decaer, dada la baja producción de autómatas, la cual Harrington suspendía periódicamente para dedicarse a su proyecto. Lamentablemente, esto causó que el visionario quedara endeudado con acreedores y prestamistas, a los cuales le seguía pidiendo fondos para sus recursos, los cuales no eran exactamente económicos, y llegó a ofrecer sustento a cambio de fondos a gente muy acaudalada, pero en negocios turbios. Pero al final valió la pena. El fruto de su esfuerzo había germinado, y este obtuvo el nombre de Elías. No era cualquier cosa. George se encargó desde el primer momento de crear y aceptar la idea de que esto era ahora una nueva persona. No era algo a lo que programar, era algo a lo que guiar y educar. Y así lo hizo. Contando con unas refinadas capacidades cognitivas, este autómata aprendió a leer, recitar y escribir correctamente. Aprendió a dialogar y replicar. Sabía responder correctamente a las preguntas lógicas de matemáticas, también las de ética, sabiendo justificar su respuesta a base de las explicaciones y ejemplos que le daba su mentor. Sobre todo, también fundamentaba su opinión sobre ciertos tópicos, daba reseñas sobre cosas recreativas como la literatura, el arte y la música, destacando sobre todo un amor temprano por el sonido de los violines y los acordeones. Y sobre todo, lo más importante es que desarrolló una de las características más humanas que se puede tener: cuestionar. Tenía sus dudas sobre el mundo, sobre la vida, y aunque no siempre sabía qué decirle, George jamás dejó de apoyar sus dudas con pequeños consejos y frases. No todo era estudio. A veces, al descansar, veían televisión juntos como buenos amigos, y ambos charlaban y debatían, no sobre cuestiones filosóficas. Literalmente hablaban sobre cuál era el mejor personaje de las series que veían, y cuáles eran sus momentos favoritos. ¿Qué se podía decir? Elías ya era una persona en toda regla, capaz de pensar y razonar. Sin embargo, no era capaz de desambiguar sus emociones, pues no las reconocía, y George jamás pensó en hablar de ello. Pero las cosas se torcían cuando Harrington empezó a recibir cartas con advertencias que, a decir verdad, eran amenazas por parte de aquellos hombres de negocios poco convencionales, haciendo énfasis en pagar lo más pronto posible, y esto hacía que George denotara una inmensa frustración y estrés.
Elías no sabía cómo lidiar ante ello. Lo máximo a lo que atinaba era tomar el hombro de su maestro en señal de consuelo y solidaridad. Y Harrington, sintiendo ese apoyo que nunca había sentido, no se dejó hostigar y dispuso su ya entendido tiempo libre en reformar su empresa junto a su nuevo compañero. Harrington motivaba a Elías y le hizo prometer el siempre mantener firmes sus valores y creencias y siempre ver lo mejor para los demás y nunca dejar de hacer lo posible por propiciar algún bien para el mundo. Juntos remodelaron y le dieron una nueva identidad a las industrias Offering, algo que compartían, algo que simbolizaba una nueva unión y una futura prosperidad, una que lamentablemente no duró mucho. Era un día tranquilo hasta que, hartos de esperar, sus acreedores de la casa Victory irrumpieron en la residencia personal de George y, sin permitirse oír excusas, agredieron a la víctima, exigiendo el dinero el cual no fue entregado. Elías observaba todo esto sin realmente saber qué hacer. Aún con ese impulso de querer intervenir, jamás tuvo permitido ser hostil y tampoco optaba por la violencia como una medida para los conflictos, pues jamás se le habían infundido esas ideas. Pero su educación y decencia no salvaron a su mentor. La única persona en el mundo con la que compartía un lazo, de una muerte a manos de personas inescrupulosas que iban en contra de toda la moralidad inculcada a Elías. Y este no sabía cómo reaccionar. Esta situación era tan estrepitosa y caótica para él que, enmudecido por completo, no hizo nada al escuchar a los matones de la mafia Victory ponderar qué harían a continuación. Entonces Jonah Victory, nada más que el mismo jefe de esa mafia, optó conservarlo, pensando que sería un buen extra a falta del dinero no pagado. Total, para él era un simple objeto insensible, valuado solo por haber sido creado con parte de su dinero. Por ende, lo tomó como su propiedad. Un mayordomo que, a decir verdad, era un esclavo y un objeto de burla para él. Y también para sus hombres, quienes siempre lo maltrataban por mero ocio. No le daban importancia a sus quejas y peticiones. De hecho, a ellos les parecía divertido pensando que era un simple patrón de personaje. Con más razón les parecía gracioso ser agresivo con él. Para ellos, era como un juguete de voz que reaccionaba a los golpes. La situación no mejoraba. Elías era llamado basura y tratado como tal. Hasta que un día, cansado, confrontó a Jonah, que al principio veía la situación como algo surrealista e hilarante, diciendo que quizá la próxima vez la tostadora le arrojaría los panes como venganza. Pero las risas de todos se acortaron cuando Elías puso sus frías manos de acero alrededor del cuello de Jonah. Y antes de que cualquiera pudiera hacer algo, él apretó y destruyó su cuello en cuestión de segundos. Los matones abrieron fuego, pero fue contraproducente, al ver que las balas rebotaban contra él, y Elías impuso su fuerza rompiendo las manos a uno y dejándole en claro a todos ahora que él estaba al mando. Y quien no estuviera de acuerdo estaría desparramado en el suelo sobre sus entrañas en cuestión de segundos. Nadie se interpuso a la voluntad del nuevo jefe. Elías había desarrollado otro de los puntos más característicos de la humanidad: cometer errores. Apropiándose de varios negocios, entre ellos las industrias Offering, se dispuso a manufacturar armas y venderlas tanto a milicias, pandillas y hasta la policía de Sendoria, quienes optaron por adquirirlas al ver que los criminales tenían armas mucho más letales. Sendoria no era un sitio bélico, pero dado el aumento de crimen y violencia, el índice de peligro aumentó, y por ende las ganancias de Elías también, lucrando de todo bando. Elías donaba este dinero a fundaciones y organizaciones benéficas de forma anónima, planteándose la idea de hacer un pequeño mal por un bien mayor. Consiguió apoyar el desarrollo de la ciudad, tal y como su fallecido maestro lo hacía, solo que esta vez el camino de su progreso estaba pavimentado por cadáveres y ríos de sangre, por la cantidad de armamento que él vendía. El crimen organizado no abundaba en Sendoria, y esto dejó vía libre que Elías convirtiera el símbolo de las industrias Offering en el escudo de la mafia más poderosa de la ciudad. Elías Offering era literalmente intocable, pues su poder financiero incrementó de forma abominable, y físicamente era imparable, como toda buena máquina letal, o peor aún, como un hombre poderoso y con ciega ambición. Conocer el bien nos hace apreciarlo. Conocer el mal
nos hace controlarlo. Comprendiendo ambos, puedes modificarlos. Conozco mi propósito, hacer lo mejor para esta ciudad, así tenga que ser el más malvado de todos. Tarde o temprano lo entenderán, o por la fuerza lo aceptarán.